obligado a vivir lo que uno dice, ¿no es cierto? A mostrar con hechos lo que uno trata de enseñar. Esa es la función de la Iglesia. Entonces, acá viene el tema que levanta Alberto, ¿no es cierto?, de que por un lado está el reino, y que el reino, por supuesto, que la Iglesia puede ser un instrumento privilegiado de Dios, para ponerlo así en esos términos, en realidad lo supera muchísimo más. Por eso, aún en la celebración de Pentecostés, cuando Pedro se levanta y trata de explicar lo que estaba aconteciendo, cita un pasaje de Joel, que la profecía dice que vendría un tiempo en que el Señor derramaría de su espíritu sobre toda carne. Sobre toda carne no es sobre toda carne de la Iglesia, es sobre toda carne. El proyecto del Señor es sobre toda carne, y eso es exactamente el reino. Ahora, como bien hemos escuchado, y creo que este libro lo señala muy bien, ¿no es cierto?, en ese proyecto, en esa gran misión de Dios, ninguna institución humana, incluyendo la Iglesia, abarca la totalidad de ese reino. El reino lo supera totalmente. Por eso, la Iglesia, como instrumento de ese reino, nuestra función cristiana, es mostrar. Por eso la Iglesia como tal, y Alberto lo dijo, nunca puede estar embanderada en ningún tipo de expresión política concreta. O sea, por supuesto, las políticas, que uso la palabra mediación, o sea, la política tiene que mostrarse, trabajar, ejecutarse a través de determinadas mediaciones, o sea, determinadas maneras de resolver la situación, determinada manera de trabajar en la conflictividad social, una manera de entender cómo se puede ser más justo o más veraz, o que sea, ¿cierto? Pero el reino siempre está en la vereda del frente. Siempre está en la vereda del frente. Porque no hay ninguna mediación humana que podamos decir a cabalidad, esto es el reino de Dios. No lo hay. Esto no quiere decir que nosotros, personas, y nosotros cristianos, no tengamos nuestras propias mediaciones o no simpaticemos más con determinadas mediaciones, o inclusive decidamos involucrarnos personalmente en ciertas determinadas mediaciones. Y está bien que lo hagamos, pero lo hacemos a título personal, no es la Iglesia. Porque la Iglesia siempre es molesta. La Iglesia siempre va a marcar lo que falta. Porque de eso se trata, y para eso está acá la Iglesia. Y creo que entonces manejar estos conceptos es muy importante entenderlo, especialmente en los contextos que estamos viviendo, y creo que es de aquí entonces donde este libro tiene ese importante aporte. Así que deseamos un buen caminar del libro, y la verdad queremos, honestamente, recomendarlo como un material de reflexión, de estudio y de crecimiento muy en especial de nuestros círculos evangélicos. Creo que es un aporte muy importante, y yo quiero que la Iglesia y todos aquellos que tienen preocupaciones un mundo mejor puedan tomar este texto como un importante punto de partida y también como un importante espacio para abrir la mente y reflexionar. Así que, Alberto, muchas gracias por esta producción y lo que este aporte significa al reino del Señor en este tiempo. Así que gracias. Gracias. Bueno, desde lo personal es un placer escucharlos. Vamos a utilizar unos 10 minutitos, si les parece bien, para aprovecharlos y hacerle alguna pregunta. ¿Qué les parece?
¿Está bien? Alberto. La pregunta es para los dos, digamos. Me llamó la atención inicialmente en la exposición de Alberto el concepto de discernir el reino en la práctica. Y en la exposición de Norberto, el concepto de que el reino siempre está en la vereda del frente, de forma así perenne. Entonces, habida cuenta de la experiencia de los puritanos que citó en Inglaterra, mientras se estaban imponiendo, ocurrían preguntas acerca de cómo deberíamos plasmarlo en nuestro contexto argentino actual. En parte está contestado en el libro, en parte está contestado por Norberto, pero bueno, podríamos ser más específicos y pensar qué reflexiones tiene acerca de la participación evangélica en las últimas decisiones tocantes a homosexualidad, matrimonios mixtos y aborto que tenemos tan en tratativas en este momento. ¿Cuáles serían sus reflexiones acerca de pasos interesantes a tomar por parte del pueblo evangélico? Bueno, si te interpreto son varias preguntas. No sé si empezar con una o con otra. La primera parte tiene que ver con la inserción concreta de los cristianos en un momento histórico determinado, como es en Argentina, en la actualidad, ¿no? Bueno, yo lo primero que diría al respecto es que como principio, como orientación general, como Roberto lo ha dicho, obviamente uno como cristiano a nivel individual es una cosa, como todo parte de una iglesia concreta, una denominación es otra cuestión, pero siempre estando atento a qué movimiento político puede promover justicia social, paz, es decir, después están las opciones de cada uno, pero digamos uno estaría discerniendo, un discernimiento que nos daba José Pío Bonino, entre las opciones que hay, cuál sería la más cercana o la que mejor representaría dentro de las limitaciones humanas que existen siempre, más afín con los valores del reino de Dios. Ahora, al mismo tiempo, admitir que, como dice Bar, que lo cito siempre, ¿no? La iglesia sigue siendo iglesia y hoy vivimos siempre, pero hoy más conscientemente, en un mundo plural. En un mundo con fuertes tendencias secularizantes, y ahí va a venir el tema de la última pregunta tuya, o el último aspecto, por un lado, y también un mundo pluralista. Yo creo que hay que tener cuidado también en no etiquetar tan fácilmente, porque en una iglesia determinada, Buenos Aires concretamente, hay iglesias e iglesias y puede haber gente que vota por un de otro. Ahí está el tema de no usar el púlpito. Si yo soy pastor, como lo dicen tantos teólogos como Bar mismo, la gente viene a escuchar la palabra de Dios. Claro, después podemos ver si podemos hacer ciencia de eso, no se puede, porque no tenemos un instrumento. Bueno, hasta acá sí, o el 75,4% del pastor hoy fue palabra de Dios, lo demás no. ¿Cómo lo sé eso? Bar dice una orientación muy buena. ¿Cuándo sabemos que escuchamos la palabra de Dios? Y Bar pone una cosa muy práctica y pragmática casi. Cuando esa palabra crea obediencia a Jesucristo. Entonces podemos evaluar si esa palabra fue palabra de Dios cuando la misma palabra crea la fe, como sabemos, ¿no? La fe viene por el oír, la palabra de Dios crea obediencia. Ahora, ahí está un largo debate que uno tiene en su propia mente, es el problema que yo vivo, en crisis permanente, porque por un lado puedo estar de acuerdo con algún lineamiento ideológico, político concreto de un partido político determinado, promover la justicia social,